Do you feel the vibes? Muy buenas a todos, un nuevo video para el canal. ¿Cómo están? Aquí con una video reacción perturbadora. Cosas perturbadoras se vienen, como ven en la miniatura, en el título del video. Iceberg de las cosas más perturbadoras captadas en TV en vivo, o sea, en la televisión en vivo. Va a estar fuerte la cosa, va a estar fuerte. Vayan escondiendo sus prepucios, que hoy toca, hoy toca. Así que sin nada más, apaguen sus luces, vayan por sus papitas, sus palomillas, no pueden faltar. Comencemos con esta video reacción de terror. A ver, ahí está, Se pone fuerte la cosa, Fuerte. Ok, yo. 31 momentos perturbadores de la televisión, 7 niveles. Este es el iceberg de los momentos más perturbadores de la televisión. He creado esta lista yo mismo, y comenzaremos con los incidentes más extraños y conocidos, para luego descender lentamente hasta las imágenes más inquietantes que se hayan transmitido. Empecemos por la punta. Un prepucio en pantalla. Nivel Nada que ver. 1. Nasubi. En 1998, Tomoaki Hamatsu aceptó participar en un reality show japonés llamado A Life in Prices, que se convertiría en bueno, esta cosa sí la conozco. Que fue que bueno, ahorita lo van a ver ustedes, pero esto sí me lo conozco. uno de los experimentos televisivos más controvertidos, perturbadores y cuestionables desde el punto de vista ético. Tomoaki era un comediante en ascenso. Fue seleccionado mediante una audición abierta, y le hicieron creer que participaría en un desafío que no sería ampliamente transmitido, pero que podría abrirle puertas en su carrera. Lo llevaron a un pequeño apartamento vacío, despojado de su ropa, y provisto únicamente de un bolígrafo, postales en blanco y revistas. Su tarea era sobrevivir exclusivamente con los premios que ganara en sorteos de revistas hasta acumular 1 millón de yenes en ganancias, aproximadamente $10,000 estadounidenses. Lo que él no sabía era que toda su experiencia estaba siendo filmada y transmitida a más de 15 millones de espectadores cada semana. Durante los... No, ¿te imaginas que en realidad te estaban viendo, que te han dicho, no, todo va a ser un reto, pero que no te van a grabar ni nada? Y si te hayan grabado y estabas desnudo, ¿no, güey? Pues, ¿qué pasa ahí, no? Tienes el prepucillo o el prepucio por fuera, ¿no? Ahí está canija la cosa, No, sí está canija la cosa ahí. Los siguientes 15 meses, vivió en un aislamiento total, sin ropa, con alimentos limitados y con un contacto humano mínimo. El público llegó a adorarlo. Su constante desnudez llevó a la cadena televisiva a censurar sus partes íntimas con una berenjena, lo que llevó a que... Bueno. Yo pensé que le habían visto el prepucillo, ¿no? La mascotilla, ¿no? Los japoneses lo apodaran Nasubi, que significa berenjena en japonés. Su lucha por sobrevivir era tanto fascinante como aterradora. Pasaba semanas sin comida adecuada, llegando a alimentarse con comida para perros y arroz crudo. Y sin importar cuánto lo intentara, nunca ganó ropa sustancial, por lo que permaneció desnudo durante toda la experiencia. El impacto psicológico de toda la situación fue tan intenso que Nasubi sufrió numerosas crisis emocionales, llorando y gritando ante las cámaras. Y al público le encantaba. De hecho, se volvió tan popular que los productores del programa tuvieron que trasladarlo entre diferentes ubicaciones para evitar que los fanáticos descubrieran su paradero y arruinaran el experimento. Pero el momento más perturbador del programa llegó cuando finalmente alcanzó su objetivo. Nasubi fue trasladado en avión a Corea y luego de regreso a Japón, donde, aún desnudo y desorientado, fue repentinamente revelado ante una audiencia en vivo. No, ¿te imaginas? De esta revelación, junto con la comprensión de que millones de personas lo habían estado viendo sufrir todo ese tiempo, fue abrumador para él. Toda la experiencia dejó secuelas duraderas en su salud mental y física, incluyendo pérdida de cabello, dolores corporales e insomnio. Sin embargo, en ese momento vio su verdadero terror. Ese trauma lo va a tener de por vida, Se lo va a quedar de por vida. Valió ese güey. Luego, a pesar del trauma, logró encontrar un propósito en ayudar a las víctimas del desastre de Fukushima en 2011 e incluso escalar el monte Everest. Siegfried and Roy. El 3 de octubre de 2003, durante una presentación habitual en The Mirage de Las Vegas,
Roy Horn, Este no lo el conozco. famoso este no. dúo Siegfried and Roy, fue atacado por un tigre blanco de 400 libras llamado Mantacore, frente ¡A a la una madre! audiencia completamente llena. Para ¿Y ese colmo, tigre, esa hermano? noche era el cumpleaños número 59 de Roy. Llevaban Ah. años presentando su espectáculo, pero esa noche se desvió de la rutina habitual. Puso un micrófono frente a la boca de Mantacore y le pidió que saludara No, al público, ma. pero el tigre no obedeció. En cambio, mordió la manga de Roy. Él ¡A la reaccionó golpeando madre! suavemente el hocico de Mantacore con el micrófono mientras le decía: no, no. Esto siempre había funcionado antes, pero esa ¡A noche, la madre, no. Cuando hermano! Roy intentó alejarse, Mantacore se Rayos y centellas, hermano. Hoy ocurrió algo muy peligrosillo. Ese tigre andaba bravo, ¿eh? Conste que andaba bravo, ¿eh? lanzó sobre él, lo Andaba derribó bravo. y le mordió el cuello, ¡A la arrastrándolo fuera madre! del escenario ante la mirada atónita de 1,500 espectadores. El equipo del espectáculo intervino de inmediato, usando extintor para obligar al tigre a soltarlo. El ataque dejó ¡A a la Roy con madre, heridas güey! gravísimas, incluyendo una vena yugular desgarrada y la tráquea aplastada. ¡Ah, no, También ma! sufrió un derrame cerebral y durante la cirugía fue declarado clínicamente muerto ¡Oh, por un shit, breve bro! periodo. Fue el peor incidente en toda su carrera. Aunque los médicos lograron salvarle la vida, quedó parcialmente paralizado del lado izquierdo y requirió una rehabilitación intensiva. Pero entonces comenzaron a surgir versiones contradictorias sobre lo ocurrido. O sea, se salvó, güey. O sea, qué suerte. El tigre no se lo devoró completo, ¿eh? Como que dijo, pues, como que se me antoja tu carne, pero te quiero dejar vivo. ¿Sí o no? El dúo no quería que toda su carrera terminara por este incidente, así que cambiaron la narrativa. Afirmaron que Mantacore no lo había atacado, sino que intentó ayudar a Roy al percibir que estaba sufriendo un derrame cerebral, y casi lograron que el público creyera esa historia. Sin embargo, en 2019, un exentrenador de animales del espectáculo salió a la luz, asegurando que la versión oficial era una mentira y un encubrimiento total. Según él, Roy había cometido errores críticos al manejar a Mantacore, lo que confundió al tigre y provocó el ataque. Pero al final, poco importaba la versión oficial. El incidente por sí solo era prueba suficiente de que algo había salido muy mal. El ataque marcó el fin definitivo del exitoso espectáculo de Siegfried y Roy en Las Vegas, que llevaba 13 años en escena. A pesar de la gravedad de la situación, Roy insistió en que no lastimaran al tigre. Se dice que, justo después del ataque, sus primeras palabras fueron: no disparen al tigre. Su petición fue respetada. Mantacore no fue sacrificado y vivió una larga vida, lejos de los magos alemanes. El colapso de Damar Hamlin en el campo. El 2 de enero de 2023, los Buffalo Bills se enfrentaban a los Cincinnati Bengals en un partido de Monday Night Football. Alrededor de las 8:55 de la noche, el safety de los Bills, Damar Hamlin, realizó un tackle contra el receptor de los Bengals, T. Higgins. Pero lo que parecía una jugada normal tomó un giro perturbador e inesperado. Después del tackle, Hamlin se levantó brevemente, pero de repente se desplomó en el campo, inconsciente y aparentemente sin respirar. El personal médico corrió de inmediato a atenderlo, realizándole RCP y utilizando un desfibrilador externo automático para restablecer su ritmo cardíaco, todo en pleno campo. Literal se levantó y se desmayó. Literal, hermano, o sea, cuando tenía que ser al revés, que cuando se caía tenía que desmayar, ¿no? Pero se levantó y se desmayó, güey. ¿Qué pasó ahí? De juego. La situación fue tan impactante que el partido se suspendió de inmediato y luego fue pospuesto. Los jugadores de ambos equipos, visiblemente afectados, rompieron en llanto y se arrodillaron en oración por su compañero. Hamlin fue trasladado en ambulancia al University of Cincinnati Medical Center, donde fue ingresado en estado crítico. En los días siguientes, la comunidad deportiva y los fanáticos mostraron un apoyo masivo. Se recaudaron millones de dólares para la fundación benéfica de Hamlin, demostrando el cariño y la solidaridad hacia él. Más tarde, se determinó que el colapso había sido causado por una rara condición llamada commotio cordis, que ocurre cuando un golpe en el pecho interrumpe el ritmo cardíaco y provoca un paro cardíaco. Pero lo más asombroso de la historia fue su recuperación. En solo 9 días, Hamlin mostró una mejoría impresionante, y en abril de 2023 recibió el alta médica para volver a jugar. Para él no había dudas, volvería al campo, nada lo detendría. Nivel 2. El caso de un hijo desaparecido. Como que estuvo raro, ¿no? Como que se adelantó. El 25 de junio de 2014, Charles Bothwell,
El cuarto apareció en el programa de Nancy Grace para hablar sobre la desaparición de su hijo de 12 años, Charlie Bothwell el quinto, quien llevaba Ok, ya va bien. Quise por qué se lanzan entonces de repente. 11 días desaparecido. Pero, durante la entrevista en vivo, ocurrió un giro inesperado. Nancy Grace le informó a Charles que su hijo había sido encontrado con vida, en el sótano de su propia casa en Detroit. Charles quedó atónito. No podía creer lo que estaba escuchando. Aseguró que él, su esposa, el FBI y la policía de Detroit habían registrado el sótano varias veces sin encontrar rastro de Charlie. Simplemente no había manera de que hubiera estado ahí todo ese tiempo. Pero las autoridades tenían muchas preguntas. Cuando encontraron al niño estaba escondido detrás de cajas y un gran tambor, en un área que parecía demasiado elaborada como para que él la hubiera construido solo. Además, en el lugar había ropa de cama, botellas de refresco y cajas de cereales, lo que sugería que había estado ahí por un buen tiempo. Pronto quedó claro que nada era lo que parecía. Mientras Charles intentaba construir una coartada en televisión, la verdad era mucho más oscura. Las investigaciones revelaron problemas graves en el hogar. Tanto Charles como su esposa, Monique Dillard Bothwell, fueron acusados de abuso infantil contra su propio hijo. En 2016, Charles Bothwell el cuarto se declaró culpable de abuso infantil en cuarto grado, admitiendo haber agredido brutalmente a su hijo. Fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional, obligado a asistir a clases de control de la ira, y finalmente perdió la custodia de Charlie. Hombre admite incendio intencional ante una cadena de televisión. En noviembre de 2014, un equipo de noticias local se apresuró a llegar a Rockville, Maryland, para cubrir un incendio en una vivienda. Pero al llegar a la escena, un hombre se les acercó, dispuesto a hablar sobre lo que había presenciado. Todo transcurría como una entrevista normal, hasta que los periodistas le preguntaron qué creía que había causado el fuego. Sin dudarlo, el hombre, que solo se identificó como Carlos, respondió con orgullo que había sido él. Nadie sabía cómo reaccionar. Un desconocido acababa de admitir, en vivo y en directo, haber cometido un crimen. Pero lo más sorprendente fue que ni siquiera parecía importarle. Y comenzó a dar detalles de cómo había provocado el incendio, básicamente incriminándose a sí mismo en televisión. Por supuesto, la confesión en vivo le costó cara. Tan pronto como terminó la entrevista, las autoridades lo arrestaron de inmediato. Con su testimonio transmitido para todos, tenían toda la evidencia necesaria para procesarlo. El robo de póker en Berlín. Como que de repente como que el video está mal y se adelanta, ¿verdad? El 6 de marzo de 2010, se celebraba el European Poker Tour en el Grand Hyatt Hotel de Berlín, Alemania. Ya va bien, ya. El pozo de premios superaba el 1.000.000 de euros. Una cantidad tentadora no solo para los jugadores, sino también para otros. A las 2:30 de la tarde, 4 hombres enmascarados, armados con pistolas y un machete, irrumpieron en el recinto y se dirigieron directamente a la caja registradora. Exigieron el dinero, ¡A la madre! 1.000.000 de euros, o al menos todo lo que pudieran cargar. Pero cometieron el robo frente a unas 950 personas, entre jugadores y espectadores, lo que desató el pánico. Mesas volcadas, gente corriendo en todas direcciones, jugadores escondiéndose donde podían. Y no solo eso, todo estaba siendo captado por cámaras de vigilancia, cámaras de televisión en vivo y transmisiones por webcam. Periodistas y jugadores informaban al mundo en tiempo real a través de sus redes sociales, mientras intentaban protegerse del ataque. En cuestión de minutos, el torneo se convirtió en un caos absoluto. A pesar de la violencia del asalto, no se reportaron heridos graves, aunque algunas personas sufrieron lesiones menores en la estampida. Uno de los guardias de seguridad logró pero la banda aún consiguió escapar con 242.000 euros en efectivo. Sin embargo, su libertad no duró mucho. Las grabaciones resultaron clave para la investigación. En pocos días, las autoridades alemanas identificaron a 4 sospechosos, después de que uno de ellos se entregara y delatara a sus cómplices sin dudar. Eso pasa cuando todo queda bien grabado. Como nuestros videos, dale like y suscríbete si estás de acuerdo. Ahí está. Ahí está. Él lo dijo. ¿Sí o no lo dijo? Dejen su like, suscríbanse a mi canal y a su canal, por favor. Me apoyarán mucho con su suscripción. Si son nuevos, suscríbanse, por favor. Es gratis la suscripción. ¿Va? Gracias. ¿Ya le dices like? Yo me espero que le des like, güey. Tú te la sabes, creo. Creo que no le he dado like, pero vamos a seguir viendo, ¿vale? Nivel 3. El show tributo a Chris Benoit.
El 25 de junio de 2007, la WWE emitió un especial de 3 horas en Monday Night Raw en homenaje a Chris Benoit. Apenas un día antes, Chris, su esposa y su hijo habían sido encontrados muertos en lo que parecía ser un triple asesinato. ¡A El la tributo madre! fue organizado rápidamente, poco después de que la WWE recibiera la noticia de la tragedia. Sin conocer los detalles, No, ma. cancelaron el evento programado de Raw y lo reemplazaron con un homenaje que repasaba la carrera de Benoit, clips de sus combates, segmentos de su DVD y entrevistas con luchadores y comentaristas que elogiaban su vida y legado. Todo para honrar a un hombre al que tanto la empresa como los fanáticos Pero triple asesinato, o sea, su mujer, el hijo y él, güey. ¡A la madre! Bien perturbado esa madre. admiraban. Sin embargo, a medida que avanzaba el programa, comenzaron a surgir reportes inquietantes. Las muertes habrían ocurrido en días distintos a lo largo del fin de semana. Pero lo más Acá. perturbador era que la policía no estaba buscando a otros sospechosos. No fue hasta la última hora del tributo que la verdadera naturaleza de la tragedia empezó a quedar clara. Para ese momento, las autoridades ya sospechaban que Chris había asesinado a su esposa Nancy y a su hijo Daniel antes de quitarse la vida, dejando a la ¿Cómo? WWE en una situación complicada. Good evening, ladies and gentlemen. Last night on Monday Night Raw, the WWE presented a special tribute show, recognizing the career of Chris Benoit. However, now some 26 hours... Al día siguiente, el 26 de junio, el entonces presidente de la empresa, Vince McMahon, apareció en SW para abordar la situación. Reconoció que en las últimas 26 horas se habían revelado los verdaderos y horribles detalles de la tragedia. McMahon prometió que no se volvería a mencionar a Chris en la programación y que el enfoque estaría en las víctimas de la tragedia. ¡A la madre! Other than my comments, there will be no mention of Mr. Benoit's name tonight. On the contrary, Entonces él mató a su hijo y a su esposa. ¡Qué turbio, hermano! tonight's show will be dedicated to everyone who has been affected by this terrible incident. This evening marks the first step of the healing process. Tonight, WWE performers will do what they do better than anyone else in the world: entertain you. Hasta el día de hoy, ha cumplido su palabra, mientras que los fanáticos continúan recordando a la familia de Benoit con respeto y pesar. La tragedia de Mónica Seles. El 30 de abril de Diablo. 1993, durante un partido de cuartos de final en la Citizen Cup en Hamburgo, Alemania, Mónica Seles, quien en ese momento era la tenista número 1 del mundo, lideraba el marcador contra Magdalena Maleeva. Pero, de repente, un hombre saltó desde la multitud hacia la cancha y le clavó un cuchillo de 23 centímetros entre los omóplatos. ¡A la La herida madre! tenía aproximadamente 1,3 centímetros de profundidad, y por poco, no alcanzó su columna vertebral ni órganos vitales. El atacante, Gunther Parche, era un fan obsesionado de la rival de Mónica, Steffi Graf. Su motivo era simple y evidente. Quería incapacitar a Seles para que Graf pudiera recuperar el puesto número 1 del mundo. Aunque Toma. sus heridas físicas sanaron en pocas semanas, el trauma psicológico fue mucho más profundo. Seles se alejó del tenis profesional por 2 años, luchando contra la depresión y un trastorno alimenticio. El ataque no solo interrumpió su carrera en su mejor momento, sino que también generó un ¿Te imaginas que una persona, o sea, así como dice, salte y te acuchille, güey? Estaría cagado y perturbador, ¿no? debate sobre la seguridad de los jugadores en el tenis. La reacción de la comunidad tenística fue controvertida. Se propuso congelar su ranking mientras estaba fuera de competencia, pero la mayoría de los jugadores votó en contra, con solo una persona absteniéndose. Mónica regresó en 1995 y logró ganar el Abierto de Australia en 1996. Sin embargo, nunca pudo recuperar completamente la forma que tenía antes del ataque. Este sigue siendo uno de los momentos más oscuros en la historia del tenis, alterando drásticamente el destino de una jugadora que muchos consideran una de las mejores de todos los tiempos. A la En cuanto a madre. Gunther Parche, fue declarado con problemas psicológicos y solo recibió una condena condicional de 2 años, sin pasar un No, solo ma. día en prisión, a pesar del brutal War Thunder es el juego histórico de acción en línea que te da acceso a los legendarios vehículos del siglo XX. Este es el ataque. Nada más El 2 años, ¿qué incendio onda? de Shusha Park. El 11 de enero de 2001, durante la grabación del popular programa infantil brasileño Shusha Park, ocurrió una tragedia que dejó una marca imborrable en la televisión de Brasil. La presentadora, Xuxa Meneghel,
estaba interpretando el número musical de cierre junto a sus bailarines cuando un pequeño incendio comenzó en la estructura mecánica de la nave espacial. ¡Ah, Un la icónico madre! decorado por donde la conductora solía entrar y salir del escenario. Al principio, nadie notó las llamas, pero en cuestión de minutos el fuego se descontroló y envolvió por completo el set. En el estudio se encontraban unas 300 personas, en su mayoría niños, No, ma. quienes tuvieron que ser evacuados de urgencia. Milagrosamente, no hubo víctimas fatales. Sin embargo, 26 personas resultaron heridas, 7 de ellas en ¡Diablos! estado crítico, con lesiones que iban desde inhalación de humo hasta graves quemaduras. El ¡A la horror del madre! incendio quedó grabado en video, ya que las cámaras siguieron funcionando mientras el equipo técnico huía. Las impactantes imágenes fueron transmitidas en los noticieros brasileños, dejando al país en estado de shock al ver lo cerca que estuvo de convertirse en una tragedia mayor. La causa se atribuyó a un cortocircuito en la estructura de la nave espacial, pero lo más alarmante fue que la investigación reveló graves fallos de seguridad, salidas de emergencia bloqueadas y materiales altamente inflamables en el set. Xuxa salió ilesa físicamente, pero quedó profundamente afectada a nivel psicológico. Durante meses, visitó a los heridos en el hospital y se mantuvo Imagínate, en güey. contacto con sus familias durante el proceso de recuperación. Sin embargo, el programa nunca volvió a emitirse. Inicialmente fue puesto en pausa, pero finalmente se canceló de manera definitiva. Además, 8 episodios que ya habían sido grabados jamás fueron transmitidos, como muestra de respeto a las víctimas. El último episodio de Xuxa Park se emitió el 6 de enero de 2001, solo unos días antes del incendio que puso fin al programa para siempre. El vuelo en globo del padre Adelir de Carli. El 20 de abril de 2008, el sacerdote católico brasileño padre Adelir Antônio de Carli, de 41 años, despegó de Paranaguá a la 1 de la tarde, atado a una silla y sostenido por 1000 globos llenos de helio. De Carli intentaba romper el récord de vuelo más largo con globos de fiesta, un vuelo que Ok. duraría más de 19 horas, y además, buscaba recaudar fondos para una parada espiritual para camioneros en Paranaguá. Ok. Apenas 3 meses antes, había completado un vuelo similar Ay. con globos, lo que demostraba que tenía la capacidad de hacerlo. Equipado con equipo de supervivencia, incluyendo un paracaídas, dispositivo GPS, teléfono satelital y 5 días de provisiones en caso de emergencias, el sacerdote se lanzó al aire. Los medios de comunicación se entusiasmaron con el momento histórico que estaban a punto de presenciar. Sin embargo, a pesar de su preparación y experiencia previa, De Carli comenzó a enfrentar dificultades casi de inmediato, cuando alcanzó una altitud de 5.800 metros, ¡Ay, la casi madre! el doble de la altura que había planeado. Luchó por utilizar su GPS y fue desviado de su ruta por vientos fuertes. Su última comunicación con las autoridades ocurrió a las 8:45 de la noche, cuando estaba No, aproximadamente ma. a 30 millas de la costa. En ese último contacto, De Carli reportó estar sintiendo mucho frío, pero dijo que se encontraba bien y confiaba en llegar a su destino, pero nunca lo logró. Se iniciaron No, esfuerzos ma. de búsqueda y rescate por parte de la Marina y la Fuerza Aérea brasileña, pero estos fueron suspendidos después de 9 días, cuando las posibilidades de encontrar al sacerdote con vida fueron consideradas muy remotas. Trágicamente, el 4 de julio de 2008, los restos de los globos rotos y la mitad inferior de un cuerpo humano fueron encontrados flotando en el océano, ¡A la a unos madre, 100 qué pedo! kilómetros de Macaé. Las ¡A pruebas la de ADN confirmaron más tarde que los restos pertenecían al padre de Carli, quien había perdido la vida en su intento. El vuelo ambicioso del sacerdote y su posterior desaparición capturaron la atención internacional, ¿Cómo? dejando a todos asombrados por su valentía y determinación. A pesar del trágico desenlace, el padre nunca perdió de vista su espíritu aventurero y su gran objetivo: inspirar se a murió, las güey. personas. No, se murió. Incidente de Gary Plauch. Era el 16 de marzo de 1984, y en el aeropuerto metropolitano de Baton Rouge, Luisiana, ¿Qué me ves, güey? la policía escoltaba a Jeffrey Doucette hasta su vuelo. Jeffrey era un instructor de karate de 25 años. Ah, este conocido sí lo sobre vi. todo por Sí lo haber vi. secuestrado y abusado sexualmente de Jody. Sí, Pero sí lo vi. cuando él y los agentes pasaban junto a un banco de teléfonos públicos, Hasta lo llegué a conocer. Estuvimos platicando así y dije, ¿qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? Me dijo, no, pues hice estas cosas, ¿no? Y pues yo dije, pues, ¿cómo? ¿Por qué hiciste eso? Y me dijo, pues no, pues ya. No, pero yo lo llegué a conocer, ¿en serio? Ah, no es cierto, obviamente que no lo conocí. Obviamente que yo no vivía en esos tiempos, que obviamente que no. Bueno, ya. un hombre con gorra de béisbol y gafas de sol sacó de su bota un revólver del 38 y efectuó un no, único sí, disparo sí. a bocajarro, alcanzando a Doucette justo en la cabeza.
Todo el suceso fue grabado por un equipo de noticias local. Jeffrey cayó en coma y murió al día siguiente. Pero en cuanto al tirador, resultó que no era otro que Leon Gary Plauché, el padre del chico que había sido secuestrado. Leon había sido avisado de la llegada y lo planeó todo cuidadosamente, decidido a conseguir justicia para su hijo, y creía haberlo conseguido. Inicialmente fue acusado de asesinato en segundo grado, pero finalmente se declaró inocente de homicidio involuntario. Al fin y al cabo, había conseguido lo que quería, pero en una decisión controvertida, recibió una condena suspendida de 7 años, 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicios comunitarios, sin cumplir ninguna pena de cárcel por el asesinato del hombre que atormentó a su único hijo. Pero la reacción a la sentencia fue, en el mejor de los casos, variada. Algunas personas creían que Leon merecía algún tipo de castigo, mientras que otras opinaban que lo que había hecho... Bueno, pues que quién sabe, es que también el otro tipo, pues, secuestró a su hijo, ¿no? Igual, pues, tuvo la culpa al otro, que era el malo, ¿no? Que era el que estaba endemoniado, hermano, por el diablo. Yo digo que, pues que quién sabe, buena neta. Yo siento que a lo mejor sí se lo merecía. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esa opción, no? La neta. Hecho, era perfectamente comprensible. Incluso él mantuvo que sus acciones estaban justificadas, afirmando que cualquier padre en una situación similar habría hecho lo mismo. Jody escribió un libro sobre el incidente y el impacto que tuvo en su vida, y ahora trabaja para educar a los padres sobre cómo proteger a los niños de los depredadores. Nivel 4. El escándalo de Jimmy Savile. Durante décadas, Jimmy Savile fue una de las personalidades más prominentes y reconocidas de la televisión y radio de la BBC, conocido por su participación en programas infantiles en el Reino Unido. Sin embargo, su reputación, que parecía intachable, dio un giro oscuro y aterrador tras su muerte en 2011. En octubre de 2012, un documental de ITV destapó graves acusaciones de abuso sexual en su contra, lo que provocó que numerosas víctimas se presentaran para compartir sus historias. Las investigaciones posteriores descubrieron una magnitud alarmante de abusos que se extendió por 6 décadas, con víctimas que iban desde los 5 hasta los 75 años. La Policía Metropolitana lanzó la Operación U-Tree, que identificó casi 600 víctimas de explotación por parte de figuras conocidas, de las cuales 450 denunciaron abusos por parte de Savile únicamente. 450, aunque públicamente se presentaba como una personalidad inofensiva y un poco excéntrica. El estatus de celebridad y el trabajo filantrópico de Savile le otorgaron acceso ilimitado a individuos vulnerables en diversas instituciones, incluidos hospitales, escuelas y estudios de la BBC. Y así fue como aprovechó esa confianza para sus propios fines oscuros, cometiendo actos de abuso que dejaron una marca imborrable en las víctimas. El escándalo reveló fallas sistémicas en múltiples instituciones, incluidas la BBC, el NHS, Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, y otras organizaciones, que fueron criticadas por no haber prevenido ni abordado los crímenes de Savile. De hecho, informes revelaron que se habían presentado quejas a lo largo de los años, pero estas fueron ignoradas o desestimadas debido a la reputación de Savile como un popular y respetado personaje público. El caso generó un cambio profundo en la forma en que se manejan las denuncias de abuso sexual y la protección infantil en el Reino Unido. He put his hand straight up my nightdress and we weren't allowed to wear pants. So I was, unfortunately I could do nothing. I couldn't stop him because Broadmoor staff would have punished me if I stood up and said what he was doing. They wouldn't have believed me and they would have just punished me. El escándalo también provocó una reflexión a nivel social sobre el poder que pueden tener las figuras públicas y la importancia de no permitir que la fama encubra crímenes tan graves. El incidente de Louis Conrad en To Catch a Predator. En noviembre de 2006, Louis William Conrad Jr., un fiscal adjunto de 56 años en Texas, se convirtió en el último objetivo del popular programa de NBC To Catch a Predator. Conrad había supuestamente participado. Arriba las manos que llegó la poli, Llegó la policía, En intercambios explícitos con un señuelo que se hacía pasar por un niño de 13 años. Pero a diferencia de otros sospechosos que fueron engañados para presentarse en una casa trampa, él nunca apareció en el lugar predeterminado, lo que representaba un problema para las autoridades. Debido a esto, se tomó la decisión de abordarlo de otra manera, con la fuerza. El 5 de noviembre, el equipo de Dateline de NBC, junto con la policía local, decidió confrontar a Conrad en su casa en Terrell, Texas. Obtuvieron órdenes de registro y arresto, que fueron apresuradas y erróneas. Un equipo SWAT fue llamado al lugar, y al llegar, irrumpieron en su casa.
Según los informes, cuando la policía entraba, Conrad dijo: "No voy a hacerle daño a nadie", antes de dispararse en la cabeza con una pistola Browning .380. Luego fue trasladado en helicóptero a un hospital de Dallas, donde fue declarado muerto una hora después. El incidente provocó controversia de inmediato. Los críticos argumentaron que los métodos del programa rozaban el entrapment, provocación para cometer un delito, y que la presencia de las cámaras de televisión pudo haber causado una mayor presión, contribuyendo incluso a la decisión de Conrad de suicidarse. Tras el evento, su hermana, Patricia, presentó una demanda de $105 millones contra NBC Universal, alegando que la cadena fue responsable de la muerte de su hermano y del daño a su reputación. En 2008, NBC llegó a un acuerdo con la demanda por una cantidad no revelada, describiendo el acuerdo como amistoso. Sin embargo, el hecho permanece. El programa causó la muerte de un hombre antes de que se supiera la verdad sobre sus acciones. Este caso desató un debate sobre los límites éticos de programas de televisión que buscan atrapar a delincuentes, la responsabilidad de los medios de comunicación y las consecuencias de sus métodos. La tragedia de The Jenny Jones Show. El 6 de marzo de 1995, Jonathan Schmitz, un hombre de 24 años de Michigan, participó en el programa The Jenny Jones Show en un segmento titulado Secretos Amorosos. Lo que Jonathan no sabía era que su amigo Scott Amedure, de 32 años, también estaba presente para revelar sus sentimientos románticos hacia él. ¿Y esa bandera? ¿Y esa bandera, hermano? No. Durante la grabación, Scott expresó sus fantasías sobre Jonathan, que incluían fresas, crema batida y una hamaca. Okay, you think about you have fantasies about him? I've had a couple, yeah. Yeah, you had when he was under the car, you had a fantasy about him. Yeah, something to do with like brake oil, line snapping, and I think Scott. Jonathan, que se identificaba como heterosexual, mostró claramente incomodidad, pero trató de restarle importancia riendo. Sin embargo, el programa nunca se emitió debido a los trágicos acontecimientos que siguieron. Solo 3 días después de la grabación, el 9 de marzo de 1995, Jonathan encontró una nota sugestiva de Scott en su casa. La nota dejaba claro que Scott no había superado su enamoramiento, lo que enfureció a Jonathan. Humillado y abrumado por la vergüenza, Jonathan compró una escopeta, condujo hasta la casa móvil de Scott en Lake Orion, Michigan, y lo confrontó. Después de confirmar que él había dejado la nota, le disparó 2 veces en el pecho, matándolo al instante. ¿Qué pido? Tras el tiroteo, Jonathan llamó al 911 para confesar, diciendo a las autoridades que la vergüenza por la exposición en televisión había sido su único motivo. Okay, why did you do that? Literal fue, lo mató, ¡pum! Diablos, acabé con él. Literal fue eso. Fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado de inmediato. En el juicio, el equipo de defensa de Jonathan argumentó que sufría de trastorno bipolar y enfermedad de Graves, pero también recurrió a la controvertida defensa de pánico gay. Afirmaron que Jonathan perdió el control y mató a Scott porque éste le había hecho un avance no deseado, lo que lo convirtió, según ellos, en una víctima inocente. En 1996, fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a 25 a 50 años de prisión. Su condena fue inicialmente anulada en apelación, pero fue juzgado nuevamente y hallado culpable en 1999. Cumplió casi 22 años de prisión antes de ser liberado en libertad condicional en 2017. La familia de Scott demandó a The Jenny Jones Show por muerte injusta, inicialmente ganando un juicio de $25 millones. Sin embargo, como el programa no fue responsable de lo ocurrido después de la grabación, esta sentencia fue posteriormente anulada en apelación. Este caso desató un debate sobre la responsabilidad de los programas de televisión en la vida real de los participantes y los riesgos de exponer a las personas a situaciones emocionales extremas con fines de entretenimiento. Pues sí. Tragedia de Dimebag Darrell. El 8 de diciembre de 2004, el Alrosa Villa Nightclub en Columbus, Ohio, estaba lleno de gente esperando ver una actuación en vivo de Damage Plan, una banda popular que contaba con el legendario guitarrista de Pantera, Dimebag Darrell Abbott. Mientras Damage Plan comenzaba su set, Nathan Gale, un ex marín de 25 años, irrumpió en el escenario armado con una pistola Beretta de 9 milímetros. Gale apuntó a Abbott, disparándole múltiples veces en la cabeza a quemarropa, matándolo instantáneamente.
El ataque no terminó ahí. Gale continuó disparando contra otras personas en el lugar, matando a 3 personas más e hiriendo a varios otros en este ataque completamente injustificado. El tiroteo duró aproximadamente 5 minutos hasta que el oficial de policía de Columbus, James Nick Meyer, llegó al lugar. Sin respaldo, disparó un solo tiro con su escopeta de calibre 12, matando a Gale y deteniendo el ataque. El motivo detrás de las acciones sigue siendo incierto. Algunos especulan que pudo haber estado relacionado con la ruptura de Pantera o problemas de salud mental, ya que se cree que Gale sufría de esquizofrenia paranoide. La tragedia conmocionó al mundo de la música, especialmente a la comunidad metalera. Miles asistieron al memorial público de Abbott, con Eddie Van Halen donando su famosa guitarra Bumblebee, para ser enterrada junto a Abbott. A 20 años del trágico suceso, el legado de Dimebag Darrell sigue siendo celebrado por sus fanáticos y músicos, aunque el incidente cambió para siempre la dinámica entre los artistas y el público en el mundo del metal. El tiroteo de Albert Dryden. En 1991, Albert Dryden, un ex obrero de acero, construyó un bungalow en su propiedad rural en County Durham, Inglaterra, sin obtener el permiso de planificación adecuado. Durante los 3 años siguientes, se encontró en medio de una disputa legal interminable con el Derwent-Side District Council, una disputa que finalmente perdió. El 20 de junio de 1991, funcionarios del consejo, incluido el oficial de planificación Harry Collinson, llegaron a la propiedad de Dryden para hacer cumplir una orden de demolición. Sin embargo, esta no sería una visita ordinaria. Las cámaras de la BBC estaban grabando el evento para el programa de noticias regionales Look North. Lo que los reporteros no sabían era que esto iba a convertirse en un evento mortal. Después de que el intento de hacer cumplir la orden fracasara, Albert tomó un revólver .455 Webley Mark VI. Harry, aparentemente ajeno al peligro inminente, pidió a los camarógrafos que grabaran el arma de Albert. Antes de que pudieran hacerlo, Albert disparó, alcanzando a Harry en el pecho a quemarropa. En el caos que siguió, continuó disparando, hiriendo a un reportero de la BBC en el brazo y a un oficial de policía en el trasero. Pues qué bueno. We were standing, what? En el trasero. Le dio por detrás, hermano. ¿Ok yo? ¿Soy yo o sí? Pues qué buena puntería tenía, qué buena puntería tenía el carnal. What was going on? The chief planner was trying to persuade the chap to move out the way and let the digger go in. And then a shot rang out. The chief planner fell to the ground, and I felt a shot in the arm, and I've clearly been shot here in the arm. También intentó disparar a un abogado del consejo, todo para poner fin a la oposición a su bungalow. El asesinato fue capturado en cámara y transmitido en vivo por televisión, convirtiéndolo en uno de los crímenes más notorios en el noreste de Inglaterra. El posterior enfrentamiento no duró mucho. Albert estaba superado en número y en armas por la policía armada, y se entregó a regañadientes. Durante su juicio en 1992, el jurado rechazó su defensa de manera abrumadora, encontrándolo culpable de asesinato, intento de asesinato y lesiones con intención. Albert fue condenado a cadena perpetua. Tras pasar 26 años en prisión, sufrió un derrame cerebral y fue liberado por razones humanitarias en 2017. Pasó sus últimos meses en un hogar de cuidado, donde murió el 15 de septiembre de 2018 a los 78 años. Nivel 5. El atraco de la bomba de pizza. Brian Wells. El 28 de agosto de 2003, Brian Wells, un hombre de 46 años y repartidor de pizzas, entró en una sucursal del banco PNC en Erie, Pensilvania, con una bomba atada al cuello. Le entregó al cajero una nota que decía que, si no le daban $250,000, la bomba explotaría y él moriría. Sin embargo, Brian salió del banco con solo $8,702 y fue rápidamente detenido por la policía al salir. No había duda de que el atraco había sido un desastre rotundo. Solo que Brian aparentemente no formaba parte de ningún atraco. Le dijo a la policía que había sido obligado a cometer el robo por 3 hombres de raza negra que le habían puesto la bomba en el cuello. Pero mientras estaba esposado en un estacionamiento esperando... ¿Por qué siempre tienen que ser los negros, güey? No, neta, güey. Que el escuadrón antibombas lo desactivara, el dispositivo comenzó a hacer un ruido de tic-taqueo. A medida que la policía corría a ponerse a salvo, Brian comenzó a entrar en pánico y a alterarse hasta que la bomba detonó, matándolo instantáneamente. Sin embargo, después de su muerte, la investigación reveló un giro sorprendente.
Wells no era una víctima inocente en absoluto. Era un participante activo en el complot. Las autoridades descubrieron que el atraco formaba parte de un plan más grande y complicado. Los cerebros detrás del crimen no estaban interesados en el dinero del robo. Simplemente se usaría para pagar a un sicario. El verdadero objetivo era asesinar al padre de uno de los conspiradores para reclamar una herencia. El plan era demasiado complicado, con una especie de búsqueda del tesoro, con una cantidad de tareas cronometradas que Wells debía completar para desactivar la bomba. Sin embargo, más tarde se determinó que nunca podría haber sido desactivada de manera segura, lo que hacía que la supervivencia de Wells fuera imposible. En realidad, era solo una distracción prescindible. El caso tardó años en resolverse, complicado por las muertes de testigos clave y los problemas de salud mental de algunos de los conspiradores. Pero finalmente, en 2008, los demás cerebros del crimen fueron condenados a 45 años de prisión, o a cadena perpetua más 30 años. Diablos. El ataque con tanque de San Diego. El 17 de mayo de 1995, Sean Timothy Nelson, un veterano del ejército de 35 años, llegó a su punto de quiebre. Durante años había estado luchando con dificultades económicas, abuso de sustancias y problemas personales. No importaba cuánto lo intentara, no lograba volver a ponerse de pie. Así que, a las 6:30 de la tarde, Sean entró en el arsenal de la Guardia Nacional del Ejército de California, en busca de algo con lo que expresar sus frustraciones. Después de no poder arrancar 2 tanques, logró activar el tanque M60 a 3 Patton de 57 toneladas. De repente, Sean atravesó la puerta del arsenal y condujo el tanque a través de vecindarios residenciales. Durante los siguientes 23 minutos, aplastó más de 40 vehículos, destruyó postes de electricidad, hidrantes y semáforos, dejando un... Se convirtió en GTA, güey. Literal, eso lo puedes hacer en GTA, qué pedo. rastro de destrucción y cortando el suministro eléctrico a aproximadamente 5,100 hogares. A medida que maniobraba el tanque en la carretera, la policía lo persiguió, pero fueron en su mayoría impotentes contra el vehículo fuertemente blindado. La persecución fue capturada en vivo por helicópteros de noticias, creando una escena surrealista que recordaba una zona de guerra, mientras el tanque avanzaba por una carretera pública. Pero la Rampage llegó a su fin cuando Sean intentó cruzar hacia los carriles norte de la SR-163. El tanque había sido imparable hasta ese momento. Sin embargo, quedó atascado en una barrera de concreto, perdiendo una de sus orugas. 4 oficiales de policía subieron al tanque inmovilizado y abrieron la escotilla utilizando cortadores de pernos, finalmente logrando atrapar al hombre que había causado una destrucción incalculable en la ciudad. Pero cuando Sean se negó a rendirse y siguió intentando liberar el tanque, un oficial se inclinó y disparó un tiro, hiriendo a Nelson en el cuello. Luego, fue extraído del tanque y llevado al hospital Sharp Memorial, donde más tarde murió a causa de sus heridas. Curiosamente, a pesar de los extensos daños materiales, estimados en $149,201, equivalente a $289,855 en 2023, Sean fue la única víctima fatal del incidente. Pero la ciudad tuvo que enfrentarse a la facilidad con la que un hombre totalmente desequilibrado pudo robar un tanque de un arsenal de los Estados Unidos. Asesinato de Lauren Giddings. El 30 de junio de 2011, se descubrió el torso de Lauren Teresa Giddings, una graduada de Derecho de 27 años, en un bote de basura fuera de su complejo de apartamentos en Macon, Georgia. Poco después, los restos faltantes fueron arrojados a un contenedor en el campus de la Universidad Mercer, donde había estudiado Derecho. Alguien tenía algo en contra de Lauren, pero la pregunta era, ¿quién? El caso recibió una gran atención mediática, y su vecino y ex compañero de clase, Stephen Mark McDaniel, descubrió ante las cámaras que los restos de Lauren habían sido encontrados. Lauren was my neighbor. We're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. Fueron encontrados. I mean, the last time anyone heard from her was an email that she sent out, and no one's heard from her since. Pero su extraña calma preocupó a muchos, quienes empezaron a sospechar de él de inmediato. A medida que avanzaba la investigación, surgieron pruebas cruciales. La policía encontró una sierra de mano con rastros de sangre en el armario de mantenimiento del complejo de apartamentos. Y en el apartamento de Stephen, descubrieron un embalaje de la misma sierra de mano, ropa interior robada de Lauren y llaves que le daban acceso tanto al cuarto de mantenimiento como al apartamento de la víctima. No había duda de que Stephen había sido el culpable. Pero, ¿cómo lo hizo? En las primeras horas de ese fatídico domingo, usó una llave maestra para entrar al apartamento de Lauren.
Con una máscara y guantes, la estranguló hasta la muerte en su habitación. Al día siguiente, desmembró su cuerpo en el baño con una sierra de mano y esparció las partes por el campus que ambos compartían. Su motivo era simplemente que quería cometer el asesinato perfecto, eligiendo como víctima a la mujer que en su momento había rechazado sus avances románticos. El 2 de agosto de 2011, Stephen fue acusado de asesinato en primer grado. Pues con razón, güey. Con razón. Y más tarde, aceptó un acuerdo de culpabilidad, confesando el crimen a cambio de evitar la pena de muerte. Fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. A pesar de intensas búsquedas, el resto del cuerpo de Lauren nunca ha sido encontrado. A la madre. Crisis de rehenes en Good Guys. Aproximadamente a la 1 de la tarde del 4 de abril de 1991, 4 hombres armados de origen asiático entraron en una tienda de electrónicos Good Guys en Sacramento, California, tomando como rehenes a 41 empleados y clientes. Los secuestradores estaban armados con solo 3 pistolas y una escopeta, pero no querían dinero, electrónicos ni nada material. Lo único que querían era ganar notoriedad y expresar su frustración con sus vidas en Estados Unidos. A lo largo de las siguientes 8 horas, los secuestradores se enfrentaron a la policía, inmersos en negociaciones. Hicieron diversas demandas, entre ellas millones de dólares, chalecos antibalas, un helicóptero para llevarlos a Tailandia, e incluso raíces de ginseng de 1000 años de antigüedad. Todo esto mientras la crisis se transmitía en vivo por televisión. A medida que las negociaciones con las fuerzas del orden se alargaban, los secuestradores se volvían cada vez más erráticos y violentos. Forzaron a los rehenes a jugar juegos mortales y comenzaron a disparar a las cámaras de seguridad. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando dispararon a 2 rehenes en las piernas, lo que llevó a las autoridades a planificar un asalto a gran escala. A las 9:51 p.m., después de que uno de los secuestradores comenzara a ejecutar a los rehenes atados, el Departamento de Aplicación Especial de la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento irrumpió en la tienda. En el caos que siguió, 3 rehenes y 3 de los 4 secuestradores murieron. El cuarto secuestrador fue capturado, y 14 rehenes adicionales resultaron heridos en el tumulto. Hasta el día de hoy, la crisis de rehenes de Good Guys sigue siendo la mayor operación de rescate de rehenes en la historia de Estados Unidos. La NASA estaba lista para hacer historia una vez más. El transbordador espacial Challenger se dirigía al espacio, y por primera vez, la NASA enviaba a una civil, una maestra llamada Krista McAuliffe. La cobertura del lanzamiento fue más extensa que de costumbre, con personas de todo el mundo sintonizando para ver cómo se hacía historia. Pero a las 11:39 de la mañana, apenas 73 segundos después del despegue desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, el transbordador explotó repentinamente, desintegrándose sobre el Océano Atlántico, resultando en la muerte de los 7 tripulantes a bordo. Lo que debería haber sido un día de alegría se convirtió en una tragedia implacable. La causa del desastre se rastreó hasta la falla de 2 juntas de goma O-rings, que sellaban una unión entre 2 segmentos inferiores del cohete sólido derecho. La temperatura inusualmente fría del día de lanzamiento, alrededor de -7 grados Celsius, había endurecido las juntas, reduciendo su capacidad para sellar adecuadamente. A medida que el Challenger ascendía, los gases calientes a presión dentro del cohete escaparon a través del sello dañado. Pronto, se formó una llama, que finalmente quemó la conexión que unía el cohete al tanque externo. A los 73 segundos de vuelo, el cohete derecho se separó completamente, lo que hizo que el transbordador se desviara de su curso. El cambio repentino en la trayectoria sometió al Challenger a fuerzas aerodinámicas que no estaba diseñado para soportar. Todo explotó en una bola de fuego. Contrario a lo que se pensó inicialmente, la cabina de la tripulación permaneció intacta después de la ruptura. Continuó ascendiendo, alcanzando una altitud de aproximadamente 19 kilómetros antes de caer nuevamente hacia la Tierra. La cabina impactó la superficie del océano a unos 333 kilómetros por hora, matando instantáneamente a cualquier miembro de la tripulación que pudiera haber sobrevivido a la ruptura inicial. El desastre del Challenger provocó una pausa de 32 meses en el programa del transbordador espacial y desató una revisión exhaustiva de la cultura de seguridad de la NASA y sus procesos de toma de decisiones. Nivel 6. Ojillo. La desaparición de Lai Huili. El 6 de julio de 2020, Lai Huili, una mujer de 53 años de Hangzhou, China, fue reportada como desaparecida por su esposo, Xu. Desesperado, el hombre ofreció una recompensa de 100,000 yuanes por información sobre el paradero de su esposa y participó en múltiples entrevistas televisivas, suplicando por ayuda para encontrarla. La policía llevó a cabo una búsqueda exhaustiva,
revisando más de 6.000 horas de grabaciones de cámaras de seguridad e interrogando a residentes de 379 hogares dentro del complejo residencial de la pareja. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, no se encontraba rastro alguno de Lai saliendo del lugar. Al no tener más pistas, los investigadores tomaron la sombría decisión de drenar el tanque séptico de la comunidad. Dentro, encontraron restos de tejido humano. Y al realizar una prueba de ADN, descubrieron que correspondían directamente a Lai. Lo que inicialmente parecía una desaparición misteriosa pronto se transformó en un espantoso caso de asesinato. Y un hombre era más sospechoso que cualquier otro. El 23 de julio de 2020, Xu fue arrestado. Confesó el asesinato casi de inmediato, pero los detalles que surgieron fueron espantosos. Según los fiscales, la noche del 4 de julio, Xu drogó la leche de Lai con pastillas para dormir. La aspiró con una almohada y luego desmembró su cuerpo en el baño. Descartó los restos arrojando algunas partes por el Está fuerte el caso, está fuerte el caso. inodoro y tirando otras en la basura. El motivo del crimen estuvo relacionado con conflictos familiares persistentes, incluidos desacuerdos sobre la propiedad y la educación de su hija. El juicio de Xu comenzó el 14 de mayo de 2021, en el Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou, donde enfrentó cargos por asesinato premeditado de su esposa. Finalmente fue condenado a muerte por su crimen y ejecutado en 2023. El secuestro del autobús 174. El 12 de junio de 2000, Sandro Barbosa do Nascimento, un hombre de 21 años sin hogar y con un pasado problemático, subió al autobús 174 en Río de Janeiro, Brasil. Todos los días, decenas de locales abordaban este mismo autobús para ir a trabajar en la ciudad, pero hoy no llegarían al trabajo. Sandro sacó un arma y anunció que el autobús estaba siendo secuestrado. Un pasajero rápidamente alertó a la policía, lo que llevó a que el autobús fuera rodeado por las fuerzas del orden, equipos de medios y curiosos, todos queriendo ver cómo manejarían los policías la situación. Sin embargo, todas las negociaciones fracasaron miserablemente, y las demandas de Sandro de recibir armas y un nuevo conductor fueron rápidamente rechazadas. Sintió que no tenía otra opción que amenazar las vidas de los rehenes hasta que la policía lo tomara en serio. Para ese momento, las cadenas de noticias ya tenían todos los ángulos cubiertos, convirtiendo la cobertura en vivo del evento en una especie de película. Pasaron 4 horas antes de que el asedio llegara a su fin. Sandro ya no aguantaba más, decidiendo abandonar el autobús con un rehén para protegerse. Pero la policía estaba lista para terminar con esto de una vez por todas. Cuando intentaron intervenir, un oficial disparó accidentalmente, matando al rehén. Este error confundió lo suficiente a Sandro como para que fuera reducido, siendo empujado hacia el interior de un coche patrulla. Sandro no sobrevivió al incidente. Fue asfixiado por los oficiales en la parte trasera del vehículo. Una situación que los agentes luego dijeron que fue un intento fallido de sedarlo, aunque las circunstancias siguen siendo polémicas hasta el día de hoy. Más tarde se descubrió que Sandro era uno de los sobrevivientes de la infame masacre de Candelaria, donde la policía de Río abrió fuego contra jóvenes sin hogar, lo que volvió a llamar la atención pública sobre el manejo deficiente de situaciones críticas por parte de la policía brasileña. El asedio de Sydney. A las 9:44 de la mañana de un día común de diciembre, en el Lind Café de Sydney, Australia, Manharon Moniz, un ciudadano australiano de origen iraní, entró, sacó un arma y tomó a 18 personas como rehenes. Moniz tenía un historial de cargos criminales y problemas de salud mental, pero también tenía una misión. Forzó a los rehenes a sostener una bandera islámica negra en la ventana del café, afirmando que actuaba en nombre del Estado Islámico, aunque sus verdaderos motivos nunca quedaron claros. Por todo lo que sabían, podría haber estado inventando esa historia. El asedio duró 16 horas, durante las cuales 5 rehenes lograron escapar. A lo largo de la crisis, la policía adoptó una estrategia de contener y negociar, esperando resolver la situación mediante la diplomacia, no con armas o fuerza. Pero a las 2:03 de la tarde del 16 de diciembre, Moniz disparó su primer tiro. 10 minutos después, ejecutó al gerente del café, Tory Johnson, para enviar un mensaje. Para ese momento la policía ya no podía contener ni negociar. Tenían que actuar. La policía asaltó el edificio. Sin embargo, durante la operación, Moniz fue... Cuando empecé en Eve, era minera. Cállate. Pero me harté de que la gente me... asesinado. Y tristemente, también un rehén que fue alcanzado por el fuego cruzado. 3 personas murieron, incluyendo a Moniz. Otros 3 rehenes y un oficial de policía resultaron heridos. Tras el suceso,
Se plantearon preguntas sobre la respuesta y las decisiones tomadas por la policía durante la crisis. La estrategia de contener y negociar fue ampliamente criticada por ser inconcebiblemente estúpida. Incluso una investigación forense en 2017 dictaminó que la policía debería haber entrado al café mucho antes, específicamente después de que Moniz disparara su primer tiro. El evento se recuerda anualmente, con servicios memoriales celebrados en Martin Place para honrar a las víctimas y la resiliencia de la comunidad de Sydney. El incidente de Daniel Victor Jones. Daniel Victor Jones, un hombre de 40 años, trabajador de mantenimiento en Long Beach, California, había sido diagnosticado con cáncer. Ya era VIH positivo y luchaba por pagar su tratamiento médico. Ahora, estaba casi seguro de que iba a morir, de una forma u otra. No tenía nada que perder. El 30 de abril de 1998, alrededor de las 3 de la tarde, condujo su camioneta hasta el intercambio entre la Harbor Freeway y la Century Freeway. Se bajó, tomó una escopeta cargada y empezó a apuntarla hacia los vehículos que pasaban. La policía se movilizó rápidamente para contener la situación, cerrando ambas autopistas. Pero Daniel llamó al 911 él mismo, expresando su angustia por el maltrato de las organizaciones de mantenimiento de la salud, HMOs, por sus siglas en inglés, y las dificultades que enfrentaba para acceder a la atención médica. Durante los 50 minutos del enfrentamiento, Jones desplegó una pancarta que decía: "Las HMOs solo buscan dinero. Vive libre, ama seguro o muere", que mostró a los helicópteros de noticias que cubrían el incidente en vivo. También lanzó una bolsa con una cinta pregrabada sobre la pared del freeway, la cual más tarde sería recuperada por las autoridades. A medida que la situación se intensificaba, Jones prendió fuego a su camioneta con un cóctel Molotov. Salió del vehículo envuelto en llamas, logrando apagarse pero dejando a su perro, Gladys, morir en el camión incendiado. En un último y sorprendente acto, transmitido en vivo por televisión, recuperó su escopeta, la colocó debajo de su barbilla y se disparó fatalmente alrededor de las 3:50 de la tarde. La naturaleza gráfica del incidente dejó atónitos a los televidentes, especialmente porque interrumpió la programación vespertina. El suicidio de Jones fue una protesta contra el sistema de salud que sentía que lo había fallado. La cinta que dejó atrás reveló sus luchas con sus enfermedades y su decisión de no seguir luchando. Pero el mensaje fue claro. Quería resaltar los problemas relacionados con el acceso a la atención médica y la responsabilidad de los medios de comunicación para cubrirlo, temas que siguen siendo relevantes hoy en día, como hemos visto en incidentes más recientes. Nivel 7. El asesinato en los Juegos Olímpicos de Múnich. El 5 de septiembre de 1972, durante los Juegos Olímpicos de verano en Múnich, Alemania Occidental, 8 miembros del grupo militante palestino Septiembre Negro infiltraron la Villa Olímpica. Aproximadamente a las 4:30 de la mañana, los terroristas escalaron una cerca de 2 metros y se abrieron paso hacia el edificio que albergaba a la delegación israelí. El árbitro de lucha libre, Joseph Gutfreund, y el entrenador Moshe Weinberg intentaron resistir la toma, pero Weinberg fue disparado y asesinado al instante. Los terroristas luego tomaron como rehenes a 9 atletas israelíes, exigiendo la liberación de 200 prisioneros palestinos en Israel y 2 miembros de la facción alemana del Ejército Rojo. A medida que se extendía la noticia del ataque, el mundo miraba en shock cómo se desarrollaba la situación. Los Juegos Olímpicos fueron suspendidos durante un día mientras comenzaban las negociaciones. Además de la liberación palestina, los terroristas exigieron un paso seguro hacia el Cairo con sus rehenes. Las autoridades alemanas aceptaron, pero en secreto estaban planeando una emboscada en la base aérea de Fürstenfeldbruck. Desafortunadamente, ese intento de rescate iba a empeorar la situación. Los francotiradores alemanes eran inexpertos y mal equipados, y había una falta de coordinación adecuada. Cuando los helicópteros que transportaban a los terroristas y los rehenes llegaron a la base aérea, comenzó un tiroteo. Al darse cuenta de que habían sido engañados, los terroristas abrieron fuego. En el caos que siguió, los 9 rehenes israelíes fueron asesinados. Un oficial de policía alemán perdió la vida, y 5 de los 8 terroristas fueron muertos, mientras que 3 fueron capturados. El trágico evento terminó alrededor de las 12:30 de la noche del 6 de septiembre, después de casi 20 horas. La masacre de Múnich marcó la primera vez que una audiencia global fue testigo de un ataque terrorista en vivo por televisión, y obligó a los Juegos Olímpicos a mejorar su seguridad. Tiroteo en el banco de North Hollywood. El 28 de febrero de 1997, en Los Ángeles, California, 2 ladrones de bancos fuertemente armados, Larry Eugene Phillips Jr. Fíjense que todo siempre tiene que ser en Los Ángeles, en California. O sea, casi todo ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta?
parece que la delincuencia se ve más en Estados Unidos, ¿no? Dicen que, México, bueno, en México sí hay mucha delincuencia, eso sí, ¿verdad? Pero así como ataques bien duros son en Estados Unidos, ¿eh? O sea, fíjense, ¿eh? Estados Unidos es como el GTA, güey, o sea, literal. Y Emil Decheval Matasoriano intentaron robar una sucursal del Bank of America en North Hollywood. A las 9:17 de la mañana, los ladrones entraron al banco, vestidos con chalecos antibalas y portando armas automáticas modificadas. Anunciaron su presencia disparando al techo para intimidar a los clientes y al personal, y se dirigieron a la caja fuerte, solo para descubrir mucho menos dinero del que esperaban. Resultó que el horario de entrega del banco había cambiado, un detalle crítico que habrían conocido si hubieran planeado adecuadamente el robo. Larry y Emil salieron del banco con aproximadamente $303,305, pero fueron confrontados de inmediato por oficiales del LAPD. En lugar de rendirse, los ladrones abrieron fuego, iniciando una brutal batalla de 44 minutos. La policía se encontró gravemente superada en armamento. Las armas de los ladrones podían disparar hasta 10 balas por segundo, penetrando fácilmente los vehículos policiales y los chalecos antibalas. Y los oficiales, armados principalmente con pistolas, luchaban por contener la situación. Larry y Emil dispararon más de 1,100 balas, hiriendo a 11 oficiales y 8 civiles. Y cuando tuvieron la oportunidad, los ladrones intentaron huir, pero Emil traicionó a su compañero, huyendo en un vehículo y dejando a Larry atrás a pie. A medida que la policía se acercaba, comenzó a darse cuenta de que no tenía oportunidad de escapar del lío que había creado. Con los helicópteros de noticias cubriendo todo el evento, Larry fue acorralado y gravemente herido por disparos. Decidió, ante el mundo, quitarse la vida. Emil no llegó mucho más lejos. Aunque la armadura lo había protegido, había recibido 29 disparos en sus piernas desprotegidas y murió desangrado tras intentar secuestrar un vehículo civil. El tiroteo de North Hollywood expuso la insuficiencia del equipo policial frente a criminales fuertemente armados. Como resultado, el LAPD recibió 600 rifles M16 del Pentágono, para estar mejor preparados para situaciones similares en el futuro. El incendio del Nightclub Station. El 20 de febrero de 2003, en West Warwick, Rhode Island, la banda Jack Russell's Great White estaba actuando en el Nightclub Station, un pequeño pero muy popular local de la ciudad. Pero antes de que terminaran su primera canción, la situación se volvió mortal. Los fuegos artificiales utilizados como parte del espectáculo de la banda encendieron el material acústico inflamable que recubría las paredes y el techo cerca del escenario. Igual lo oí de este. Las llamas se extendieron rápidamente por todo el techo y las paredes. Inicialmente, muchos en la audiencia pensaron que el fuego era parte del show, pero rápidamente comenzó el pánico a medida que la situación empeoraba. El humo fue visible en las puertas de salida en menos de 1 minuto, y las llamas atravesaron el techo en menos de 5. El nightclub, que carecía de un sistema de rociadores, se envolvió en llamas en tan solo 6 minutos, y a pesar de tener 4 salidas, la mayoría de los asistentes intentaron escapar por la entrada principal, lo que creó un cuello de botella mortal. El pasillo estrecho que conducía a esa única salida se bloqueó mientras las personas se empujaban desesperadamente para salir, lo que resultó en numerosas muertes y heridas. Curiosamente, un camarógrafo de una estación local de noticias estaba reportando sobre los protocolos de seguridad del club esa noche y capturó toda la tragedia. Los bomberos llegaron rápidamente, pero la rápida propagación del fuego hizo que los esfuerzos de rescate fueran extremadamente desafiantes, y el colapso parcial del techo del edificio dificultó aún más cualquier intento de salvar a los involucrados. 100 personas murieron, y otras 230 resultaron gravemente heridas. Tras el incidente, las investigaciones revelaron múltiples factores que contribuyeron al alto número de víctimas: el uso de espuma inflamable, la falta de rociadores, el hacinamiento, con 462 personas apretujadas en un espacio autorizado para 404, salidas limitadas y mal diseñadas, y la falta de planificación en la respuesta de emergencia. La tragedia dio lugar a numerosas consecuencias legales y provocó cambios en las regulaciones de seguridad contra incendios. Los dueños del nightclub y el manager de la gira de la banda enfrentaron cargos criminales, y las demandas civiles resultaron en millones de dólares en acuerdos. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Estuvo fuerte el video, estuvo fuerte. Vamos con un caso fuerte. 100 muertes, o sea, literal, iban bien a gusto a disfrutar del show, y para morirse, güey, estaba canejo, o sea, imagínate. No, y luego que estás en primera fila, güey, o sea, que te alcanza más el juego, güey. No, imagínate, güey.
No acuérdense de suscribirse a mi canal. Me apoyan mucho con su suscripción y dejar su like. Me apoya mucho igual aún así. Y también suscríbanse al canal de este canal. Detective Abisal. Pensé que era abismal, pero no es abisal. Así que suscríbanse al mío y al de él. Sin más, nos vemos en la próxima, carnales.